Hoy día nos hemos juntado representantes de 5 centros de investigaciones económica, no solo económica, pero de investigación económica también. Por mi propia cuenta digo, creo que son los 5 mejores centros de investigación económica. Y queremos tocar un tema que es particularmente importante para el Perú y que se está comenzando a discutir en términos de políticas públicas en estos días, y que sobre el cual el debate público, cuando conversábamos entre los diferentes representantes, típicamente no parece muy bien centrado. Típicamente no se discuten mucho los temas que son los principales y más bien se tiende a hablar mucho de temas que en general no son particularmente importantes. Además también en la conversación creo que caímos en cuenta que había un nivel de consenso relativamente grande entre todos los representantes y la mayor parte de la gente, digamos, metida en estos temas, y nos pareció valioso juntarnos y hacer este pequeño foro para que justamente quedara claro que existe un consenso grande respecto a cuáles son los problemas, por qué son un problema, en qué dirección por lo menos tendrían que venir las soluciones, y que hay un consenso grande sobre este punto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, Gustavo Yamada, que además es el de casa, va a hacer una breve presentación para motivar la discusión y tocar el tema, y luego vamos a pasar a 2 rondas de comentarios de todos los panelistas, incluyendo a Gustavo cuando termine su presentación, donde vamos a ir por orden alfabético. Entonces va a pasar Miguel, luego va a ser Roxana, luego yo, luego José, y finalmente Gustavo va a acabar la ronda y vamos a hacer así 2 de ellas. Entonces, he sido muy malo en no presentar a todos los actuales, pero tienen los nombres aquí, así que los pueden ver. Y en aras del tiempo, si Gustavo puede hacernos la presentación, sería... Gracias por invitarme a mi propia casa. Ha sido una buena idea la que sugirió Miguel Palomino de reunirnos y conversar sobre estos temas. Entonces, he preparado una breve presentación con resultados de algunos estudios alrededor del mundo y acá también en la casa, que pueden motivar un poco la discusión sobre dónde estamos y qué debemos hacer en términos de mejoras en la legislación laboral y por sus impactos que tienen sobre todo en la economía. Entonces, recopilando evidencia alrededor del mundo, se encuentran... No es fácil hacer estos estudios porque los cambios en la legislación laboral tienden a ser muy pausados en el tiempo, ¿no? Entonces es todo un reto metodológico hacer este tipo de investigaciones, pero donde se ha podido hacer y hasta donde se ha podido establecer, en el caso de economías desarrolladas, se muestra que una mayor rigidez en la legislación laboral tiene varios impactos perniciosos, como por ejemplo menor crecimiento de la productividad, esto en estudios de Khan y Bassanini, menor ritmo de crecimiento que el empleo, algunos estudios patrocinados por el BIT de Mico y Pagés, Ditela, McCulloch, incremento en los costos temporales, o sea, en los contratos temporales, o sea, los empleadores reaccionan buscando algunas válvulas de escape y, por ejemplo, una de ellas es la contratación temporal. Esto demostrado en papers de Ventolila y Jimeno. Y para países en desarrollo también se ha tratado de testear estas hipótesis y hay evidencia de menor crecimiento de la productividad en este paper de Beasley y Burgess, menor crecimiento en el empleo y salarios. Carmen Pagés del BID organizó toda una ronda de estudios al respecto y que contaron con el apoyo académico de James Heckman, el Premio Nobel de Economía, y en esos estudios, por ejemplo, se encontró que los jóvenes y las mujeres eran los más afectados por este tipo de legislación y rigidez. Y por último, también se encuentra mayor impacto en mayor informalidad laboral, cuando a mayor rigidez, mayor informalidad laboral. Y este es una de las motivaciones de por qué en el Perú todavía tenemos que discutir estos temas, porque
Este gráfico muestra, ¿no?, una relación entre PBI per cápita en este eje y porcentaje de informalidad laboral. Entonces acá esta es una nube de puntos de los distintos países en el mundo, ¿no? Y esta es una curva que se puede ajustar con una regresión estadística. Entonces acá este puntito rojo es el Perú. Lo que este gráfico pretende sugerir es que en realidad sí tenemos un exceso de informalidad laboral para nuestro nivel de desarrollo actual, ¿no? Deberíamos estar en menos de 40% de informalidad y estamos en esta medición en 60%, en otras mediciones estamos todavía más arriba. Entonces hay como 20 o más puntos porcentuales de exceso de informalidad que tenemos que tratar de explicar y de tratar de reducir a través de buenas políticas públicas. Se han hecho algunos estudios para el caso del Perú. El hoy ministro de Educación, en su vida anterior, era experto en economía laboral y cuando estaba en Grade hizo algunos estudios donde trató de medir el impacto del costo de despido esperado sobre la demanda de trabajo formal y encontró que un aumento de 1% en estos costos de despido esperado disminuyen el empleo formal en 0.24%. Eso se demostró con datos de la década del 90. Luego con datos a nivel de lo que se llama corte transversal a nivel mundial, a este grupo de colegas, Botero, Yankov, Laporta, López, Silanes y Schleifer, encontraron que un índice mayor de rigidez laboral impacta sobre un aumento en el empleo informal, ¿no? Acá está el resultado, un aumento en el índice de legislación laboral. En un punto aumenta en 11 puntos porcentuales la proporción del empleo informal en la fuerza laboral. Nosotros intentamos también simular estos impactos cuantitativamente. Una forma lo hicimos a través de las medidas que se contemplaban en el proyecto de Ley General de Trabajo, que incrementaban el costo de despido esperado en 28%. Este era el hipotético aumento en el costo de despido esperado. Entonces lo que hicimos fue tratar de simular cuál habría sido su impacto sobre la formalidad. Y usando los coeficientes de Saavedra y Botero, encontramos caídas en la formalidad laboral en función de el mayor costo de despido. Luego, si a eso se le agregaba la reducción en la duración máxima de los contratos a plazo fijo, que pasaban de 5 años a 2 años, había una reducción adicional. Y luego, si a eso se le agregaba que se reducían las modalidades de contratación de plazo fijo, tenía otro impacto adicional. Y luego, si a eso se le agregaba la eliminación de la redundancia como causa justa de despido, tenía otro impacto adicional. Entonces, con nuestras mediciones propias, más las de Saavedra y Botero, concluíamos en que este impacto era una caída en 4 puntos porcentuales en el nivel de formalidad de la fuerza laboral, lo cual básicamente borraba lo poco que se había conseguido de aumento de la formalidad laboral con el boom de crecimiento económico que habíamos tenido en los últimos años. O sea que realmente los impactos son importantes, ¿no? Pueden realmente contrarrestar mucho de lo ganado en periodos de crecimiento económico. Es más, lo que también intentamos hacer es aplicar un poco esto que se usa mucho en macro, en finanzas, el impacto de las expectativas sobre resultados económicos. Entonces, como durante la década pasada, sobre todo, había habido mucho énfasis en la aprobación de este proyecto y se llegó a aprobar en la comisión al Congreso, llegó a pasar para discusión al Pleno, nunca se llegó a discutir en el Pleno, pero había muchas noticias de que ya venía, como dicen, ya vienen los goles de Cubillas, algo así. Entonces lo que nos ocurrió fue medir eso a través de las noticias de gestión de todos los días, hacer un índice, que es el índice de expectativas, ¿no? Mientras más noticias alrededor de la aprobación del proyecto, mayor el índice de expectativas. Y entonces tratamos de medir el impacto de eso sobre el ritmo de contratación. Y encontramos que a mayor
expectativa de que ya se aprobaba el proyecto de Ley General de Trabajo, o sea, una mayor rigidez laboral esperada, se encontraban impactos estadísticamente significativos sobre el ritmo de contratación de la PEA formal, no sobre el empleo total, es decir, lo que había era una sustitución de empleo formal e empleo informal, y acá hay algunos indicadores concretos de impactos, ¿no? De 6.400, 7.400 por cada noticia adicional, menos trabajadores contratados en el mes siguiente por cada noticia adicional aparecida. O sea que realmente salían cosas, evidencia muy interesantes, notables de cómo los agentes económicos reaccionan ante este tipo de incertidumbre, ¿no? E inminencia de mayor rigidización de la legislación laboral. También se encontró impacto sobre los salarios promedio. Entonces, esto es, a mi modo de ver, un poco un resumen de cómo están el estado de nuestro conocimiento sobre el impacto de este tipo de regulación en algunas de las variables más importantes que manejamos en la economía. ¿Y cómo estamos en términos de esos índices para el caso del Perú? Bueno, esta es estadística reciente del Reporte Global de Competitividad, que como sabemos influye mucho en los temas de expectativas y de decisiones de locación y contratación. Aquí se le pregunta factores más problemáticos para hacer negocios, ¿no? Y resulta que regulaciones laborales restrictivas aparecen en el tercer lugar como factor más problemático para hacer negocios, solo por debajo de la ineficiente burocracia gubernamental y la corrupción, por encima de infraestructura inadecuada, por encima de PEA inadecuadamente educada y de crimen. O sea que este es un indicador que nos llama mucho la atención al respecto. Y donde está concentrado sobre todo el tema de esta, digamos, menor competitividad en términos internacional, aparece aquí en el séptimo pilar, en la eficiencia del mercado laboral. En general, en cuanto a nuestro puesto en el ranking mundial, en ninguno destacamos. Recuérdese que, por ejemplo, en políticas macroeconómicas estamos en el puesto 21, o sea, entre los 25 mejores países del mundo. Aquí en la eficiencia del mercado laboral en ninguno estamos en ese pedestal, pero en donde peor estamos es en las prácticas de contratación y despido, que es uno de los temas que creo que vamos a discutir aquí. Estamos en el puesto 130 porque hay muchísimas restricciones, ¿no?, en cuanto a esta flexibilidad que los economistas postulamos desde nuestros cursos iniciales de economía, ¿no? Se supone que el costo laboral es un costo variable más que un costo fijo, ¿no? Y desarrollamos toda la teoría económica sobre la base de esos supuestos. Resulta que en la realidad el costo laboral es un costo cuasi fijo en muchos casos, debido a que hay mucha regulación de contratación y sobre todo de despido que le pone mucha rigidez a este aspecto de la vida económica del país, ¿no? Y seguramente aquí comentaremos cómo ahí hay una serie de actores que van imprimiéndole la rigidez, desde Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Inspecciones, SUNAFIL, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen y contribuyen en este tipo de rigidez en las prácticas de contratación y despido. Bueno, eso era lo que quería mostrarles como introducción al tema, y ahora creo que podemos pasar a la ronda de conversación que ya sugirió Miguel al principio de esta presentación. Gracias. Gracias, Gustavo. Creo que Miguel Jaramillo de GRAE es el que empieza los comentarios. Gracias, Miguel, por la invitación, y gracias, Gustavo, por la interesante presentación. Yo quisiera comenzar preguntando por qué es importante tratar este tema ahora, ¿no? En general, lo que hemos visto en los últimos 10 años no es cambios dramáticos en la legislación, y tampoco hay la inminencia de aprobación de nueva legislación que cambie dramáticamente las relaciones laborales, ¿no? Más bien, la legislación que ha surgido en los últimos 10 años es legislación
que se ha orientado a tratar de hacer más accesible el régimen laboral para pequeñas y microempresas, con resultados bastante dudosos, ¿no? Podemos discutir después cuáles son las razones de este aparente fracaso de la legislación específica para micro y pequeñas empresas. Sin embargo, hay dos factores importantes que hacen que el tema continúe en el tapete, ¿no? En primer lugar, y que afectan el comportamiento de las empresas, como ha mostrado Gustavo, y que pueden tener costos importantes en términos de tener más empleo formal, que creo que es una meta compartida en el país, ¿no? En primer lugar, la forma en que se están aplicando las normas laborales, el activismo del Poder Judicial en estos temas, las interpretaciones cada vez menos pegadas a la letra de la Constitución del Tribunal Constitucional, generan bastante incertidumbre sobre qué tipo de legislación laboral tenemos, ¿no? A veces algunos fallos nos recuerdan más bien la legislación de los años 70, antes que la legislación que parece estar vigente al momento, por un lado. Y en segundo lugar, hay una cantidad muy grande de legislación muy pequeña, ninguna de la cual es particularmente importante o se espera que tenga grandes efectos, pero que en conjunto van generando un escenario donde los costos de cumplir con la normativa laboral son muy altos. Entonces, esto evidentemente tiene un efecto sobre el comportamiento de la contratación, tiene un efecto sobre qué tipo de contratos prefieren las empresas, y por lo tanto va a afectar los resultados del mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que es deseable, por lo tanto, un debate, una discusión sobre qué es lo que está en juego con esta multitud de producción regulatoria en el tema laboral y qué efectos puede estar teniendo, ¿no? Lamentablemente, no ha habido esfuerzos por sistematizar toda esa maraña de regulaciones nuevas que se han implementado y tratar de medir sus efectos, pero este es un tema que ciertamente va a estar en el tapete todavía debido fundamentalmente al activismo del Congreso en el tema, y por lo tanto creo que es un momento importante para empezar a discutir estos temas. Gracias, buenos días, gracias Miguel por convocar este conversatorio, que esperemos que sea el primero de varios tratando temas que son críticos. Gracias a la Universidad del Pacífico por albergarnos esta mañana, y gracias a todos ustedes por estar aquí acompañando y tratando de reflexionar sobre este tema. Para mí es muy importante, y lo estamos haciendo en el Instituto de Estudios Peruanos, comprender el problema de mejorar el empleo, o sea, el número de trabajadores empleados y la calidad de este empleo, tanto desde el punto de vista de lo que es la respuesta del trabajador hacia su empleador, como desde el punto de vista del bienestar de los trabajadores, en un marco que permita comprenderlo alrededor de lo que son los dilemas del desarrollo. Y acá los que tienen mi edad más o menos deben estar recordando el título de alguna película que veíamos en los 80, ¿no? Retos del desarrollo. Estamos en un punto del crecimiento, porque el desarrollo económico no se va a dar sin crecimiento económico. No hay forma de que más gente coma de la torta si la torta no empieza a crecer, ¿no? Y queremos además que la torta esté hecha con ingredientes más saludables. No queremos ingredientes producidos en procesos productivos insostenibles con el ambiente o
que no tomen en consideración otro conjunto de factores que son importantes para la calidad de vida de las personas. Entonces queremos crecimiento económico. Y el crecimiento económico en este momento en el Perú me parece que enfrenta dos retos fundamentales. Y uno de ellos es las coyunturas alrededor de los ciclos de precios de recursos naturales todavía afectan, desde mi punto de vista, todavía demasiado, y acá los macristas tendrán algo más que decir porque mi especialidad no es macro, de cuánto podemos o estamos en camino de poner políticas públicas que efectivamente nos separen más del ciclo del nuestro desempeño en términos de tasa de crecimiento del PBI alrededor del ciclo de precios de recursos naturales. Eso por un lado. Pero otro problema que tenemos, y tenemos hace tiempo, es el problema del estancamiento de la productividad. Y ese es un tema que me parece crítico, porque no va a haber manera de sostener tasas de crecimiento económico como las que queremos para superar pobreza e indigencia por la vía del mercado, si es que no aumentamos el valor producido por cada trabajador o por cada unidad de trabajo empleada, por un lado, y además eso va a afectar nuestra competitividad. Y cada vez más estamos en un mundo globalizado donde nuestros principales mercados queremos que sean mercados internacionales. Mercados donde se encuentren aquellos productos que solo el Perú puede producir de una manera competitiva y con una alta productividad. Entonces, el tema del empleo tenemos que ubicarlo en este contexto. Pero todo va al desarrollo, no solo al crecimiento. Y cuando pensamos en el desarrollo, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es finalmente lo que nos preocupa. Y ahí hay dos entradas para mirar este problema. Una, por el ciudadano. Y cuando pensamos en el ciudadano, lo que tenemos es un enfoque de derechos. Derechos a que todos los ciudadanos tengamos similares oportunidades. Es claro que cada dotación de factores y cada dotación genética de cada persona es diferente, pero no puede ser que porque naciste en una determinada parte del país, la probabilidad de que culmine secundaria sea diferente a la de otra persona que nació en otra parte del país. Eso ya no lo podemos sostener si queremos sostener desarrollo. Necesitamos oportunidades similares. Alrededor del desarrollo y cómo nos sentimos las personas, necesitamos un sistema de salud diferente. Y ahí, claro, cuando pensamos sobre costos, cuando pensamos en un conjunto de costos alrededor de la contratación, tiene que ver con la privatización de los aportes, porque es el empleador el que aporta al Seguro Social. Es el trabajador y el empleador. Entonces, a cada sueldo hay que aumentarle un porcentaje importante de costos que están siendo asumidos desde la propia productividad del proceso productivo. Y el tema previsional, que en algún punto esperemos que en el futuro Miguel nos convoque para tocar el tema en particular, porque está atado a esta sensación de bienestar y de mejora de calidad de vida de las personas. Eso por el lado de solo un enfoque de derechos. ¿A qué tenemos derechos todos como ciudadanos? Pero también podemos entrar desde un punto de vista del trabajador. Y ahí ha sido muy importante que en el primer minuto ya Gustavo nos hizo llamar la atención sobre un tema que por algún motivo solemos no tomar en consideración con la seriedad de vida. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con las mujeres? No podemos tener costos diferenciados de contratación según género. No podemos, porque eso es claramente un desincentivo a contratar aquel género que te genera mayores costos. Los dueños de empresa lo haríamos. ¿Okay? Tiene que ser una superproductividad de aquel género que tiene un mayor costo de contratación el que te hace que la contrates. Y acá ya dije quiénes tenemos más costo de contratación. Lo mismo pasa, o cosas similares con los costos de despido con la contratación de jóvenes. Si tú no sabes por cuáles son esas habilidades de los jóvenes no van a ser contratados en
aquellos y tratar de que aquello que tú le ofreces como empleador sea lo que le guste y poder sacar lo máximo de su productividad. Y también hay un tema, estamos viendo los jóvenes y veo acá muchos jóvenes efectivamente, pero claro, estoy segura que muchos de ustedes son de la Universidad del Pacífico y en realidad los empleadores les van a venir a tocar la puerta, pero eso no es el caso de la mayor parte de jóvenes en el país. Si vemos el sistema universitario, ya estamos tocando otros temas sobre la calidad de la educación y la competitividad de las diferentes entidades de educación superior, y creo que lo dejo ahí. Gracias. Un par de puntos para enmarcar lo que se está conversando y discutiendo hoy día. Primero, que quede claro que el análisis que se hace, la aproximación que se hace al tema, en el caso de todos los aquí presentes, mío mismo también, es que estamos tomando el punto de vista de lo que es mejor para todos los trabajadores y para la sociedad en su conjunto. Y hay que distinguir muy claramente que este análisis no se hace a favor de tal o cual grupo, sector o empresa o empresas, sino qué es lo que en conjunto resulta mejor para todos los trabajadores. Es claro que un grupo de trabajadores dado le puede convenir cosas que no necesariamente le convienen a los trabajadores en su conjunto. Por ejemplo, en un caso extremo, si yo tengo un número de trabajadores dados que tienen empleo ya en una empresa, técnicamente lo que les convendría es que estuviera prohibido que esa empresa contrate a nadie más y que estuviera prohibido que despida a nadie también. De esa manera su posición de su capacidad de negociación con la empresa es enorme, nadie va a competir con ellos, nunca los van a poder votar. Si la empresa quiere crecer va a tener que pagarles pues sobre tiempos a las tasas que ellos quieran porque nadie más puede trabajar. Pero claramente esa situación, que en el corto plazo puede ser favorable para el grupo de trabajadores que en ese momento están en la empresa, no es una cosa que es favorable para los trabajadores en general. Esto en el Perú es especialmente cierto porque la legislación laboral, además, como todos sabemos, se aplica solamente en empresas formales a trabajadores que están en esas empresas, que como ya mencionó Gustavo antes, es una cifra que dependiendo cómo lo quieras medir va a ser algo entre 25 y 33%, de un cuarto, un tercio de los trabajadores más o menos. Entonces, entre 3/4 y 2/3 partes de los trabajadores peruanos no tienen ninguna de estas supuestas protecciones. En realidad, entonces, la legislación laboral lo que tiende a hacer es proteger o reforzar los privilegios o lo que han logrado tener un pequeño número de trabajadores a costa de lo que es conveniente para la gran mayoría de trabajadores. Entonces, insisto, esto no es qué es lo que le conviene a las empresas, esto es qué es lo que le conviene a los trabajadores, no a los pocos que tienen la protección legal y pueden aprovecharse de ella cuando es excesiva y restrictiva, como se ha explicado, sino a la mayoría que no tiene acceso al empleo con el nivel de productividad que requiere. El segundo punto a tocar es la importancia de lo último que dije, la productividad. Como todos sabemos, la única manera, insisto, única manera en que se puede mejorar de manera sostenible los ingresos de los trabajadores y por lo tanto de la sociedad en general, es aumentando la productividad del trabajo. Es lo único que se puede hacer. Todos los esfuerzos en lo que tiene que ver con el empleo y el trabajo, por lo tanto, deberían focalizarse en cómo aumentar la productividad. Y todo aquello que sea un limitante a la productividad es un ataque directo a la capacidad de progreso y de mejora del ingreso de los trabajadores. Y como ya lo manifestó Gustavo en las presentaciones de los estudios que se han hecho en el Perú, en Latinoamérica y en todo el mundo, claramente la rigidez laboral de las que estamos hablando ahora, las que enfatizó Gustavo, particularmente los costos de despido, los que mencionó mi tocayo Miguel, respecto a los costos de gestión de personal por regulación excesiva, esos costos claramente disminuyen la productividad del trabajo. Los resultados de los estudios son clarísimos. Ya se lo dijo Gustavo, que es uno de los más grandes expertos en este tema. Entonces,
esa legislación es dañina para los trabajadores, es dañina para el progreso de los trabajadores y para el progreso del Perú. Hay que hacer algo para mejorar la productividad y esa es la dirección en la que debería seguir la discusión. Lamentablemente, típicamente no va en esa dirección. Hay que aclarar cuáles son los problemas más grandes que obstaculizan la productividad y atacarlos. La mayor parte de los otros temas son secundarios y algunos que se discuten mucho, como los temas de si hay 2 gratificaciones o no, etcétera, desde el punto de vista económico son casi, por no decir totalmente, irrelevantes. No tienen en el largo plazo un efecto sobre el empleo. No son, como se dice, un sobrecosto. Si yo le pago a alguien en 12 cuotas al año, en 14 cuotas al año, quincenalmente o semanalmente, no hace ninguna diferencia. Al final es el costo total del trabajador lo que el empleador considera. Lo único que estamos discutiendo es, digamos, las formas, la periodicidad del pago. Eso no es importante. Lo importante son temas fundamentales como la rigidez laboral. Si yo contrato a un trabajador, es con el objetivo que ese trabajador produzca algo que me es conveniente. Pero si este contrato se vuelve un contrato que en la práctica nunca voy a poder cortar, o me va a costar una fortuna enorme cortarlo, entonces claramente yo no voy a querer contratar trabajadores. Y por último, y un tema que no se discute mucho, y esto es sumamente importante, la mayor parte de los empleadores y la mayor parte de los trabajadores, sobre todo cuando son jóvenes, no sabe muy claramente para qué es bueno o para qué es mejor un trabajador. Claramente que un trabajador tenga más productividad depende en una manera muy grande de que esté ubicado haciendo lo que él es mejor haciendo o lo que le gusta más hacer. Pero la mayor parte de empleadores, cuando contratan a una persona, están adivinando, parece por su experiencia, por el CV, por lo que fuera, que este trabajador, creo yo, que va a ser bueno para este puesto. Pero va a depender de toda una serie de temas, hasta de la cultura empresarial, de la actitud del trabajador, de su personalidad. De repente, este trabajador no sería un buen gasfitero, pero sería un fabuloso mecánico. O no es bueno para atender a personal y relacionarse con la gente, pero es muy bueno para arreglar máquinas. Pero eso, y sobre todo los jóvenes, se descubre en el proceso de ir cambiando de trabajo, tanto desde el punto de vista del trabajador, que tiene que descubrir qué le gusta y para qué es bueno, como del empleador, que tiene que decidir si este trabajador es lo que le conviene para el puesto que él necesita. Esas dos direcciones tienen un impacto profundo sobre la productividad. Si yo obstaculizo este proceso de ir cambiando la gente, probándola y aprendiendo quién es bueno para qué, y lo rigidizo y yo no, si tú contratas a alguien ahí te quedaste. Entonces hay un efecto muy malo sobre la productividad. Y eso, insisto, acaba siendo un efecto muy dañino sobre el desarrollo. Y ahí lo dejo por ahora. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por la iniciativa de tener este espacio para intercambiar ideas, más que un debate a profundidad. Probablemente haya la oportunidad más adelante de tener más espacio para discutir más en detalle algunos aspectos que probablemente lo ameritan. Y la idea, como ha comentado Miguel, al introducir esta mesa, es básicamente ver si podemos encontrar puntos comunes de acuerdo en los cuales puedan eventualmente sugerir o aparecer sugerencias interesantes para orientar la discusión de la política. En ese ejercicio yo quisiera aportar con unas 3 o 4 ideas. Algunas van más en esta dirección probablemente de lo que sería búsqueda de una suerte de consensos, otras creo que no tanto, pero en fin, de eso se trata, de verdad, de sentarnos a conversar y poner sobre la mesa algunas ideas que pueden ser interesantes. Un primer punto que me parece importante y lo he sentido ausente a lo largo, mayor o menor grado de las intervenciones anteriores, es que me parece que siendo muy importante poner mucha atención puntualmente a lo que podríamos denominar es el marco regulatorio, la legislación laboral, merece atención para ver si funciona, no funciona, facilita o no facilita las cosas. Creo que también hay que tener en cuenta un marco mucho más amplio en el cual ese
esa parte del marco institucional se busca que tenga algún rol y cumpla alguna función. Entonces, en ese sentido, me parece que el problema del empleo, digamos, si podemos llamarlo de una manera, tiene que ser visto desde una perspectiva mucho más amplia de la economía. Yo creo que aquí los aspectos estructurales de la economía no pueden no estar presentes. Digamos, podemos gastar mucho tiempo tratando de describir cuáles son esos rasgos y estaremos más o menos de acuerdo en cuáles son esos rasgos estructurales que hay que tener en cuenta, pero yo lo que quería resaltar aquí básicamente era que el problema del empleo tiene que ser visto en un marco mucho más amplio de la estructura económica. Y ahí creo que un aspecto importante a tener en cuenta, y coincidentemente con lo que ha sido mencionado antes, es que un rasgo característico asociado con la estructura económica es que tenemos en promedio muy baja productividad laboral y además mucha dispersión en la productividad laboral. O sea, tenemos sectores con altísima productividad laboral, probablemente comparable con algunas economías desarrolladas, y sectores muy específicos, pero en el otro extremo donde se concentra una gran proporción de la mano de obra, muy baja productividad, ¿no? Y eso está asociado, repito, a esta idea de que hay una estructura económica detrás, a la que está asociada esta, diría yo, determinante o en buena medida factor muy importante en explicar por qué tenemos asociada a esta estructura económica una distribución de las productividades con una altísima dispersión. El problema del empleo en el Perú no pasa por el desempleo, ¿no es verdad? Probablemente en las estadísticas convencionales pasa más por un problema de subutilización o empleo inadecuado desde el punto de vista de las remuneraciones y más ampliamente de las características de los puestos de trabajo, ¿no es verdad? Bajas remuneraciones, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer más bien es, teniendo, digamos, una ratio PA con respecto a la población en edad de trabajar normal, digamos, para lo que países como los nuestros y en el mundo uno observa, es más bien cómo es que esa proporción de la población está efectivamente siendo, digamos, utilizada en la economía. Y aquí hay un rasgo en el cual yo quiero sí girar un poco la atención. Creo que tendemos a entrar mucho por la mirada de la informalidad, cuando además de la informalidad hay un rasgo estructural asociado a la informalidad, pero no completamente, que es esta manera como utilizamos la mano de obra. Digamos, grosso modo, 50-50, 50% se distribuye entre asalariamiento, y el otro 50% son puestos de trabajo que son autogenerados, ¿no? Autoempleo, trabajo independiente, y los asociados que son, sobre todo en áreas rurales, los trabajadores familiares no remunerados. Ese es un dato estructural, es un dato fuerte, ¿tá? Claro, a esto se superpone que en la mirada del punto de vista de la informalidad, otra vez, dependiendo de cómo definamos informalidad, podemos estar hablando de 80% de informalidad, 70% de informalidad, y hay una gran coincidencia, ¿no es verdad?, entre la informalidad y esta dicotomía, vamos a ponerlo así, de la manera como se emplea mano de obra entre asalariados e independientes. O sea, la mayor parte de los independientes tienden a ser, ¿no es verdad?, trabajadores informales, pero también los tenemos en el segmento de los asalariados, ¿no? Entonces, hay aquí, yo diría, un rasgo estructural muy importante a tener en cuenta, porque las normas laborales en la práctica, digamos, en lo cotidiano son solamente aplicables en la práctica a un segmento muy pequeño de la fuerza de trabajo que efectivamente está siendo empleada en los mercados laborales, que es aquel segmento que sería el formal dentro de los asalariados. Pero los independientes tienen un régimen distinto, y más aún si vamos al área rural, donde esta mezcla de independientes con estas unidades de producción más agrarias, donde el trabajo familiar remunerado es muy importante, y donde hablar de legislación laboral es prácticamente algo que no tiene sentido, ¿no es verdad? Podríamos estirar un poco el argumento si en las áreas urbanas independientes algo de esto es aplicable. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es, teniendo una composición de la mano de obra, donde la mitad genera su puesto de trabajo y la otra mitad efectivamente funciona bajo esta lógica del mercado de trabajo, tenemos que ver de qué manera, desde un marco más amplio, eventualmente un rol le cumple a la legislación laboral, se puede trabajar en resolver los problemas del empleo en el Perú, ¿no? Entonces aquí, digamos, para provocar un poco, aunque no es el momento que vamos a sentarnos a debatir, ¿no es verdad?, pero para provocar un poco estas reflexiones, mi pregunta sería si la legislación laboral, puntualmente, es la única, ok, si no la más importante,
causa de la informalidad o de esta estructura dicotómica del mercado, si podemos llamarlo de una manera laboral, donde tenemos la mitad asalariada y la otra mitad no asalariada. Yo tengo la impresión que no. Y no es que dude de los trabajos de investigación que se han hecho a nivel internacional, pero creo que este rasgo estructural que tiene el Perú no lo hace único, ciertamente, pero es un rasgo que de alguna manera limita en buena medida las posibilidades de que a través de la legislación, del cambio de la legislación, realmente tengamos si no el único, el principal instrumento para resolver problemas laborales. Y en ese sentido, los trabajos relativamente recientes que Miguel ha hecho para evaluar, ¿no es verdad?, medidas para flexibilizar la instalación, implementación de microempresas, por ejemplo, no muestran evidencia de que por ahí la cosa sea realmente convincente. Y efectivamente, como Miguel Jaramillo también ha comentado, hemos tenido los más importantes cambios en la legislación laboral, tiene que ver con tratamiento de las micro y pequeñas empresas. Y tengan ustedes en cuenta que estos, bueno, según datos, no estoy seguro si los más recientes pintan esa figura, pero hace pocos años atrás, digamos que 7 de cada 10 asalariados eran en microempresas. O sea, la legislación, los cambios que ha habido en el 2003, 2008, en esa legislación, fundamentalmente ha sido orientada para flexibilizar ese segmento del mercado laboral, ¿no? Ahí no hay CTS, ahí no hay seguro de salud, porque básicamente SIS, las vacaciones son mucho más cortas, o sea, es el esquema mucho más flexible que uno puede concebir del mercado laboral. Y sin embargo, las estadísticas, hasta donde yo recuerdo y entiendo, no han mostrado que eso haya provocado importantes cambios en la capacidad de generación de empleo en un segmento donde ya hay bastante flexibilización. Entonces, con esto no quiero decir que la legislación no es importante, no, lo que quiero decir es el problema es más complejo, ¿no? Y por eso regreso a mi primera reflexión. Es la estructura económica, digamos, que tiene ciertas características que hace que algunas medidas de política probablemente sean más efectivas que otras. Y en ese sentido, cambios importantes en productividad, en lo cual estamos de acuerdo, se requieren para atacar el problema del empleo, pasan no solamente por el marco en particular con respecto a la legislación laboral, sino con respecto a la generación de condiciones que generen a su vez empleo de alta productividad. Eso tiene que ver básicamente con inversión. O sea, es cómo generar condiciones para que haya más inversión que genere empleo de mejores condiciones. Muchas gracias. A ver, yo me quisiera referir a un par de puntos en concreto, en adición a lo ya presentado. Partamos de lo que comentaba Pepe Rodríguez. Una de las razones por las cuales, entre varias, por supuesto, y en eso Miguel Jaramillo seguramente puede comentar, porque ha estado detrás de algunas evaluaciones de impacto de algunos de estos regímenes promocionales para para nuevas, para empresas MICPES informales. Como hipótesis de trabajo, considero que hay un par de cosas que tienen que ver todavía con legislación que han dificultado ese proceso. Uno es que, y lo relaciono con ese gráfico que ponía de la incertidumbre de la legislación, si bien esa legislación promotora ha bajado algunos de los costos salariales o no salariales, lo que no ha bajado es la incertidumbre sobre si la relación laboral es permanente, de por vida, cuasi de por vida, o en qué situaciones sí se puede o no se puede prescindir. Eso, hasta donde yo entiendo, conversando con los laboralistas, eso todavía es un tema que atraviesa todo tamaño de empresa, desde la super multinacional inmensa hasta el pequeño empresario. Todos lo que tienen en común es estas prácticas de contratación y despido son básicamente del mismo régimen. Y allí, entonces, lo que decida el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial es básicamente vinculante para todos los tamaños de empresa. Entonces yo creo que ahí hay todavía, y esto sería un espacio común que creo que hay que mejorar, porque afecta tanto a la gran empresa que quiere hacer inversiones de miles de millones de dólares de repente, de las que comentaba Pepe, que al final son las que
pueden cambiar la estructura del trabajo asalariado versus trabajo independiente más rápidamente, pero también a las pequeñas microempresas que están en ese tránsito de pasar de ser una empresa unipersonal a una pequeña empresa sostenible con varios trabajadores, o que ha estado hace tiempo en la informalidad pero quisiera formalizarse. Ya va mi segundo punto. Estos son los detalles que los economistas a veces tenemos que conversar con los otros profesionales, y en este caso con los abogados. Hay un tema que se llama la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Cuando una empresa quiere formalizarse, ¿no? Claro, se le puede aplicar el nuevo régimen promocional, ¿no?, de menores CTS, vacaciones, y eso es algo teóricamente positivo. Hay los problemas que estamos hablando de que también hay incertidumbre sobre la práctica de contratación y despido igual, sigue siendo, subsiste ahí esa incertidumbre, pero además hay que reconocer todos los derechos laborales anteriores de cuando era informal la empresa, ¿no? Eso es una cosa bastante particular de una manera de entender la realidad, pues bastante idealista y poco práctica en estos esquemas que quisiéramos hacer de mejorar y ampliar las oportunidades de formalización y eventualmente aumentos de productividad que la formalización también puede generar, ¿no? Entonces, ya cuando nos vamos a los detalles, encontramos que hay muchas áreas donde se puede mejorar y donde creo que muchos de nosotros podríamos estar de acuerdo, tener consenso, porque, y aquí lo relaciono con el primer comentario que hacía Miguel Jaramillo, si se ha tomado la decisión como país de que ya no tenemos un modelo de estabilidad laboral absoluta, que eso fue de una época donde la economía funcionaba de otra manera, ¿no? Y bueno, fue su momento, tuvo su momento, no necesariamente fue positiva, ¿no? Pero bueno, ese modelo ya, creo que el 90% de los peruanos está de acuerdo en que ese modelo ya pasó. Ahora estamos en un modelo de economía abierta, ¿no es cierto?, con TLCs, etcétera, etcétera, que nos obliga a competir contra todos los países del mundo. Y el modelo de relación laboral es un modelo de estabilidad laboral relativa. Se supone que eso se consagró con la Constitución del 93, donde se dice que la protección contra el Estado, ¿no?, garantiza una protección contra el despido arbitrario, en vez de el Estado garantiza el derecho al trabajo, que era la forma como el rollo de la estabilidad laboral absoluta es el Estado garantiza el derecho a la estabilidad del trabajo. El rollo de la estabilidad laboral relativa es el Estado garantiza una protección adecuada contra el despido arbitrario. Lo que los legisladores tuvieron en mente con esa redacción es estabilidad laboral relativa. Cuando hay un despido arbitrario, hay una indemnización que se paga y eso compensa el despido arbitrario y ahí se acabó la relación. Eso se llama estabilidad laboral relativa en todas partes del mundo. Acá en el Perú, en los últimos 10, 15 años, como decía Miguel Jaramillo, una serie de sentencias del Tribunal del Poder Judicial primero y luego el Tribunal Constitucional han hecho interpretar eso como un regreso a la estabilidad laboral absoluta. Casi no hay razón, digamos, de peso que haga que el empleador pueda sentir seguridad de que pagando una indemnización va a poder prescindir de ese trabajador. Eventualmente va a tener que reponerlo. Y eso es básicamente lo mismo que existía en los 70 en el Perú. Entonces, fíjense, he partido de algo que tiene que ver aparentemente solo con la pequeña y microempresa, pero después nos hemos abierto la cancha y es en realidad todo el país todavía sometido a una incertidumbre muy fuerte sobre cómo son las relaciones laborales formales, ¿no? Y cómo todavía no se ha terminado de asentar un cuerpo y hemos visto que la incertidumbre en sí misma genera dificultades para la formalización. Entonces creo que es momento de ponernos de acuerdo en que cuál debe ser la interpretación de la estabilidad laboral relativa y ya de aquí para adelante esa es la legislación que debe primar, que todos deben entender, pequeño, grande, mediano, micro, y eso creo que podría ayudar a
con una indemnización adecuada para el despido arbitrario. Pero, o sea, lo que en teoría ya existe en el Perú, en la práctica no existe. Ese creo que es mi punto y ese es el punto central, que por qué tenemos que hacer todavía mucho para mejorar y consolidar la legislación que promueva la formalidad, la productividad y unas sanas relaciones laborales en el país. La cuestión de intenciones versus resultados. En general, cuando uno mira la legislación laboral y uno hace el esfuerzo de mirar la motivación detrás de esas regulaciones laborales, típicamente uno encuentra de que la legislación quiere mejorar el bienestar de los trabajadores, quiere proteger, como dicen los abogados laboralistas, al lado más débil de la relación. Es importante entender que esas son puramente intenciones. Los resultados pueden ser, y con frecuencia lamentablemente son, los opuestos a los que se quiere con esas regulaciones, ¿no? Y en esto yo quería, hay una serie de evidencia en este sentido, pero yo quería llamar la atención sobre todo sobre la estructura singular del sector empresarial peruano. En el Perú prácticamente no existen empresas medianas. Empresas que tengan entre 40 y 100 trabajadores son muy raras. Tenemos en países desarrollados, lo que ustedes van a ver es que hay una pirámide donde tienes un grupo de empresas pequeñas o incluso microempresas, tienes un segmento medio de empresas medianas y un segmento más bien pequeño de empresas grandes. En el Perú hay más empresas grandes que medianas, lo que es rarísimo, y yo quiero argumentar de que esto tiene que ver con los costos regulatorios que son similares para todo tipo de empresa y que por lo tanto van a afectar mucho más, de manera más fuerte, a las empresas medianas que a las empresas más grandes, ¿no? Cuando uno conversa con empresarios de diferentes sectores, uno encuentra, por ejemplo, que en empresas medianas que tienen 40, 50 trabajadores, la empresa con frecuencia tiene que dedicar 3 y hasta 4 personas simplemente para lidiar con regulaciones, simplemente para asegurarse de que no está saliéndose de lo que le mandan las normas, ¿no? Y esto claramente es excesivo. Obviamente para una empresa que tiene más de 1,000 trabajadores es el costo normal de hacer negocios y probablemente sea similar en el Perú que en buena parte de los países. Para las empresas medianas no lo es. Para las empresas medianas es un costo importante, y yo creo que típicamente los legisladores, cuando piensan en una empresa, piensan en empresas grandes, y no que esa misma regulación va a tener que aplicarse a un rango bastante más amplio de empresas, ¿no? La segunda cuestión es se ha hecho, mis colegas han tenido la generosidad de referirse a un estudio mío, y por lo tanto yo voy a contar un poquito más de qué se trata ese estudio y lo que yo leo en los resultados de ese estudio, ¿no? En primer lugar, no es un estudio referido específicamente sobre el tema laboral, es un estudio sobre formalidad más general y formalidad al nivel municipal. Nosotros hicimos un experimento en el Cercado de Lima, agarramos un grupo más o menos grande de empresas informales, y a una mitad de ellas, escogida al azar, le ofrecimos pagarle el trámite para que obtengan su licencia municipal y ayudarlos en el proceso, ayudarlos a conseguir los papeles. La primera cosa que resultó de ese estudio, pese a que una primera encuesta hecha entre los microempresarios que formaban parte de nuestro estudio revelaba que ellos querían ser formales, o sea, hay una visión, si quieren, moral del empresario de que es bueno cumplir con la ley, que es mejor estar del lado de la ley.
A pesar de eso, cuando nosotros le decimos, ok, yo te ayudo a estar del lado de la ley, yo te pago por la licencia, yo te ayudo a hacer el trámite, apenas 1/3 nos aceptaron la oferta. Y cuando indagamos un poco más sobre esto, encontramos de que al final las empresas que optan por la formalidad no tienen mejores resultados que las que se quedan en la informalidad. Mi lectura es que hay una baja demanda de formalidad. Y esto tiene que ver no solamente con los costos presentes, es cierto que cuesta para una microempresa, puede ser un costo considerable registrarse, pero mi sensación es que más bien son los costos de mediano plazo de esa formalidad los que el empresario tiene en mente. El hecho de que va a recibir inspecciones periódicas de la municipalidad, el hecho de que va a ser sujeto de la a veces arbitraria actuación de los agentes municipales. Algunos de ellos nos decían, así por ejemplo, aquí el municipal no me puede decir nada, porque ¿qué multa me va a poner? Yo ni siquiera estoy registrado con la municipalidad. Si me registro, yo no sé pues si va a venir y va a ponerme multa por no tener esto, por no hacer lo otro. Entonces, el resultado es bastante desalentador si uno lo mira desde país, ¿no? La gente moralmente quiere cumplir con la ley, pero en la práctica, cuando le toca decidir si lo hace o no lo hace, prefiere no hacerlo. Entonces, esto sugiere que los costos de acceder a la formalidad no tienen compensación en algún retorno esperado, ¿no? Y esto creo que hay lecciones más amplias que sería bien interesante discutir quizá en otro tipo de foros sobre cómo enfrentamos el tema, cómo atraemos a las empresas a la formalidad, y ciertamente el aspecto laboral es crucial dentro de esto, como lo revelan todos las encuestas y otros recojos de información. Gracias. La legislación laboral que tenemos para las empresas formales que no son pymes es una legislación laboral donde, como decía Miguel, o sea, se aplica lo mismo, sea que tú eres una empresa mediana o sea que tú eres el banco de crédito o Antamina, ¿no? Entonces, además, si a eso agregamos que la legislación está pensada para lo que es un proceso productivo de bienes físicos, ¿no? O sea, los aficionados al cine o los que tenemos suficiente edad, nos acordamos de esta película de Chaplin, ¿no es cierto? Modern Times, ¿no? Donde parte del problema con el trabajador, con el empresario, para elevar la productividad del trabajador, es que no dedique mucho tiempo a almorzar, ¿no? Entonces tenemos esta máquina loca que trata de alimentar al trabajador mientras sigue poniendo tornillos en una línea de producción tipo carro para Ford, ¿no? Entonces, tenemos una legislación laboral donde se pretende que sea útil tanto para empresas que producen bienes físicos, ¿no? Donde además la idea de una línea de producción, para empresas de servicios, para entidades que tienen que ver con la generación de conocimiento, para todo lo que tú quieras, y que además tiene que ser útil independientemente del tamaño. Entonces estamos, me parece, en un problema, porque además si tú quieres que efectivamente se adapten a las diferentes realidades, tienes que diseñar esquemas de incentivos que no sean perversos, ¿no? Y que no hagan que, si estás creciendo, prefieras constituir varias empresas jurídicas de tal modo de quedarte de un tamaño para tener esos beneficios. No quiero decir que es la cuadratura del círculo, pero sí quiero decir que es un reto y es un tema de investigación, como bien decía Miguel, ¿no? ¿Cómo elevamos la demanda de formalidad? ¿No? De una manera que sea útil tanto para las empresas como para los trabajadores.
Yo ayer, cuando estaba preparándome para este conversatorio, llamé a la administradora del Instituto de Estudios Peruanos y le dije, hey, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿No? Y me dice, mira, a mí me parece que en términos de protección del trabajador está muy bien, pero sí es cierto que es muy oneroso para los proyectos de investigación este tercio adicional que se va en todo el componente de derechos. Y no solo eso, me dio un dato que va en línea de lo que acaba de comentar Miguel. Son tantos los procedimientos y con tantas entidades distintas, ¿no? Hay que registrar contratos con el Ministerio de Trabajo, hay que entrar a la SUNAT, hay que entrar a de salud. La internet para que tú registres todos estos procesos en línea, solo la puedes usar con Internet Explorer. ¿No? ¿No? Y es lentísimo. Y pobre, lentísimo. Se te vencen los plazos, te generas 20 multas. ¿Cuál es el problema de tener una sola ventanilla donde las entidades del Estado puedan tener la delicadeza de compartir información entre ellas? Y acá hay un tema adicional que yo quiero comentar, porque no estamos hablando de eso para nada, y me parece que sí tenemos que traerlo a discusión en términos de lo que le pedimos al Estado. Este régimen que tiene el Estado peruano de los contratos administrativos de servicios, régimen que no puede ser aplicado en el sector privado, ¿no? Al sector privado tienes toda esta legislación laboral, etcétera, 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 pero el mismo Estado peruano que te obliga a cumplir toda esta legislación importante, sí, resulta que tiene otro. Entonces, a mí me cuesta trabajo como está. Si yo fuera Estado, yo no tendría mucho que reclamarle al sector privado en términos de cumplimiento de la legislación laboral, si es que yo no soy capaz de ofrecer algo similar en protección a mis propios trabajadores encargados de cumplir esa legislación laboral, y si no, recordemos las huelgas de los inspectores de la SUNAFIL. Mencionó José que el empleo o los problemas con el empleo son problemas de muchas dimensiones, y tiene razón, es más allá del tema de legislación laboral únicamente. No tenemos estudios claros como para poder decir eso, pero yo me imaginaría casi un poco por definición, además, que para el tema de la situación laboral, la informalidad laboral probablemente es principalmente fruto de la legislación laboral, además casi un poco por definición, pero en fin. Pero aún así, creo que el fondo es más importante. Hay muchos problemas que tienen que ver con el empleo y la informalidad en el Perú, pero hay problemas que son más importantes que otros. Y en el fondo de todo siempre queda, por supuesto, el tema de la productividad, ¿no? En eso estamos, creo, de acuerdo, ¿no? Incluso el autoempleo, que es una de las principales formas de informalidad en el Perú, es en realidad básicamente una especie de mecanismo de defensa ante la ausencia de ocupaciones de mayor productividad. O sea, la gran mayoría de los, digamos, ambulantes esos que venden caramelitos en la esquina y que su productividad tiene que ser rebaja, ¿no? Serían clasificados formalmente en la forma que hablamos como pequeños empresarios, ¿no? Son un pequeño empresario que está ahí, se la juega, ¿verdad? Se juega su esfuerzo y su capital para colocar los caramelitos en la esquina, pero con una productividad pues ínfima. Y esos empresarios, la gran mayoría, porque hay algunos que sí son empresas que recién empiezan y serán productivas, pero la gran mayoría dejarían inmediatamente el cargo, ese, digamos, su puesto de empresario, si los ofrecieran ser pues seguramente vigilante en una empresa formal. Entonces hay que distinguir claramente lo que es un mecanismo de defensa, lo que es peor es nada, yo veo cómo me los arreglo porque no hay protección social de otra manera, de lo que es un genuino intento de yo me voy a bandear solo, yo he escogido tratar de ganármelas por mi cuenta. Es muy bueno quienes hacen eso,
pero la gran mayoría de las microempresas, o lo que se llama microempresas en el Perú, no lo son. Y uno definiría microempresa como algo que no fuera sostenible en sí mismo y reproducible y que pueda acumular. Pues si tú no puedes ser reproducible y acumular, entonces no entiendo cómo se puede definir como una empresa, en términos promedio por lo menos, ¿no? Entonces, eso es un primer tema. Una de las cosas que muestran esto, o sea, la característica subsidiaria, digamos, del autoempleo y de la mayor parte de estos disque microempresarios, lo demuestra que en los últimos 9 años, la tasa de crecimiento del empleo en las empresas de más de 50 trabajadores es 7 veces más grande que el crecimiento de las empresas de menos de 10 trabajadores. 7 veces mayor la tasa de crecimiento. Al inicio de este periodo, en el año 2004, las empresas de más de 50 trabajadores solo representaban el 14% del empleo total en el Perú. De todo tipo, cualquier clase de empleo, 14%. Pero en los 9 años siguientes, casi la mitad de todo el empleo que se generó, de los 2.6 millones de puestos de trabajo que se generaron, casi la mitad, casi 1.3 millones, se generaron en las empresas de más de 50 trabajadores. Entonces, cuando hay oportunidades, cuando hay crecimiento, cuando hay posibilidad de crear empleos de mayor productividad, como ha venido siendo el caso del Perú, todo se vuelca hacia empresas más grandes. Y eso tiene que ver además con el tema que decía Miguel. Las empresas grandes tienen una economía a escala que, mal que bien, aunque sí les cueste y afecta, pueden lidiar con los costos de la formalidad. Los medianos tienen que cargar con la formalidad y no tienen la economía a escala para aguantarla, ¿no? Entonces, es importante distinguir ese tema. Disculpen, tenía acá una nota. En parte, probablemente por eso, además, es que las cosas que dice Miguel en términos de la baja demanda por formalidad se explica, ¿no? La formalidad en un porcentaje muy alto simplemente es obstáculo, no es útil, no cumple ningún propósito razonable, simplemente me impone costos, me obstaculiza el operar, entonces ¿para qué voy a entrar en ella? La informalidad que existe en el Perú es principalmente causa y expresión de la baja productividad. Un ejemplo bien claro es la informalidad en el Perú es alta y la formalidad es baja. Dependiendo cómo uno lo defina, hay entre 1/4 y 1/3, como hemos dicho, formalidad en el Perú. Ustedes saben, la definición que dice que hay 26% de formales en todo el Perú, con esa definición, según el INEI. Con esa definición, ¿qué porcentaje de formalidad hay en todo el ámbito rural? No digo agro, todo el ámbito rural peruano. ¿Cuánta empleo formal hay en el ámbito rural peruano? Y la respuesta es 5%. O sea, el 95% de los trabajadores en el ámbito rural son informales. Que refleja dos cosas: la absoluta baja productividad, que es el problema, pues justamente, sobre todo en el sector agropecuario, altoandino, y el hecho de que no hay ni siquiera un intento para hacer cumplir, porque además resulta ridículo tratar cumplir legislación que en la práctica es pensada para grandes empresas, a microempresas en la zona rural donde ni siquiera hay un inspector que lo haga cumplir. Entonces, el tema que mencionó Roxana, ¿no? Hay que tener regulación que tenga sentido y que sea pensada para la mayor parte de los trabajadores. De nuevo, desde la perspectiva de que todo lo que se discute acá es aquello que es beneficioso para la mayoría de los trabajadores, para la sociedad en su conjunto, y no para pequeños grupos objetivos, deliberados o no, que es lo que en la práctica ocurre, ¿no? Tenemos que ponernos realistas, tenemos que reformar esta regulación laboral de tal manera que se incentive el crecimiento del empleo, se incentive la productividad y no se siga, digamos, haciendo la finta, ¿no? Haciendo discursos declarativos que nadie cumple y que nadie ni siquiera tiene intención de cumplir y que no hay ninguna capacidad de hacer cumplir. Entonces vayamos a lo real, busquemos el progreso, que la legislación laboral ayude al progreso del Perú, al progreso de los trabajadores y no lo obstaculice como es hoy día el caso. Gracias. Pero, digamos, comentarios generales que podría agregar. Una es, yo no sé si hay demanda por formalidad.
tuviese que identificar una demanda de formalidad, diría que es cero, ¿no? O sea, ¿quién demanda formalidad si es costosa la formalidad? Porque la formalidad en el fondo lo que implica son normas regulatorias de cómo el Estado dice que debe funcionar tal o cual cosa, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la demanda, yo intuyo que la demanda por formalidad es cero, o sea, nula completamente. Y más bien lo que en general el sector privado y bueno, el público también ve la manera de sacarle vuelta al asunto es cómo evito que eso me cueste más, porque efectivamente se generan derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero esta paréntesis de reflexión banal, en realidad la hago simplemente para decir que efectivamente la regulación está hecha para proteger ciertos derechos que el Estado considera que deben ser protegidos. Entonces, no hay manera de que sea gratis. Va a ser costosa. El tema es si la regulación se excede en algunas cosas y esos excesos tienen que ser corregidos. Y si las consecuencias sociales de la regulación, digamos, no compensan los beneficios que a los grupos que finalmente están regulados le proveen, entonces queda claro que socialmente deben ser revisadas, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista conceptual queda claro que la regulación y en general el marco regulatorio tiene que ser visto no solamente desde el punto de vista, digamos, del trabajador que se beneficia con el marco regulatorio, sino desde el punto de vista del funcionamiento más amplio de los mercados laborales, que no es otra cosa que la mirada social del problema del empleo. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, si esto ayuda a definir que sí, que no debe ser contemplado, de ninguna manera. Esa es parte de la discusión mucho más amplia que hay que tener, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos discutir si los regímenes especiales que hoy en día tienen para las MIPE es adecuado o no es adecuado. O sea, la felicitación ha llevado a una figura en la cual prácticamente no diré que no hay derechos, pero se han reducido de manera significativa los derechos que sí existen para los que no son precisamente bajo el régimen. Pero entonces, entre esos dos extremos, hay un amplio espacio como para discutir qué es deseable, qué es posible, y digamos en una transición en la cual vemos que la economía se desarrolla, crecen las oportunidades, uno puede concebir que puede ir elevando eventualmente lo que se considera que son las metas desde el punto de vista de los derechos de las personas, en particular de los trabajadores, ¿no? Una segunda y última reflexión es esta hipótesis de Miguel me parece muy sugerente. Villarán se ha pasado durante años también reclamando dónde están las medianas perdidas, las empresas medianas, ¿por qué no existen las empresas medianas? Y ciertamente, escuchando a mis colegas, me parece una hipótesis razonable. Efectivamente, los costos fijos irrenunciables que implica administrar recursos humanos cuando tienes un cierto volumen, tamaño, puede implicar que para las que son ciertamente micro y para las medianas no sea sostenible, ¿no es verdad? Abordar lo que esto implica, y que en realidad cuando son grandes esto sí sucede. Ahora, sería bueno, digamos, una mirada más fina, hacer cálculos, hacer estimaciones, hacer mediciones y evaluaciones para ver cuánto de esto es efectivamente cierto, porque eso, de nuevo, también ayudaría a hacer una reflexión en esta transición de lo que deseamos sea, digamos, la nueva estructura económica y en consecuencia la nueva estructura del empleo en el país. Pero en fin, por ahí lo dejamos. Gustavo. Tomo tu último punto. En realidad es un buen momento para realmente evaluar todos estos costos regulatorios laborales en un paquete e inscribirlos en esta discusión que hay en este momento en el país de que la tramitología y todo esto, digamos, realmente es un obstáculo para el desarrollo de todo emprendimiento productivo en el país, grande, pequeño, mediano, y sobre todo mediano, pequeño y súper pequeño, porque como estamos de acuerdo acá, el costo como porcentaje de la actividad resulta ser pues absolutamente oneroso, inviable, inviabiliza la actividad formal, ¿no? Entonces allí definitivamente desde el punto de vista del Consejo Nacional de Competitividad y todas estas iniciativas para mejorar la competitividad del país, esta parte creo que ha estado un poco ausente. Y bueno, este espacio ojalá que sirva para sensibilizar sobre eso y hacer más realistas las cosas, ¿no? Este era el punto que hacía a Miguel Palomino.
si la productividad y hasta los costos de vida son diferentes, bastante heterogéneos en el país, y esto lo he estado enfatizando últimamente, ¿por qué tener un solo salario mínimo? También no, yo creo que es mucho más razonable tener unos cuantos salarios mínimos que se adapten de una manera más razonable a la estructura de productividad y de costos del país, ¿no? De manera que por ese lado no se vuelvan una cuña a estos esfuerzos de formalización, porque, bueno, acá mis colegas y Miguel Palomino mencionaba que la CTS, la gratificación, etcétera, en realidad no es un sobrecosto estrictamente, sino otras maneras de distribuir un costo anual, pero cuando ya lo combinas con un salario mínimo único, alto, pensado desde la realidad de Lima, entonces ahí sí se vuelve pues vinculante. Todo el paquete se hace demasiado caro para cualquier intento de formalizar a un trabajador en una provincia altoandina, por ejemplo. Es imposible. Uno ve la ENAO y ve cuál es el salario promedio que se paga en una zona altoandina, pues no llega a los 450 soles. Entonces ahí pensar en un salario mínimo de 750 más todas las demás cargas, sale como 1.100 el costo total laboral. Entonces es imposible, o sea, no tiene lógica pensar que ahí va a haber formalidad laboral en ese contexto. Es como legislar para Escandinavia, ¿no? En un contexto absolutamente irreal. Entonces hay que reducir todo lo que hay que reducir de estos costos regulatorios perniciosos y que realmente no sirven de mucho para el país. Hay que hacer realidad, digamos, sincerar la legislación para acomodarla mejor a la realidad del país, y hay que hay que tener claro algunos principios, ¿no? Como por ejemplo que estamos en una economía que ya compite con todo el mundo, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es el esquema que debe haber? Entonces, los europeos, los nórdicos, fueron los primeros en plantear esta idea de flexiseguridad, que parece una idea razonable para un país como en realidad para cualquier país en este momento del mundo. Tener flexibilidad en las prácticas de contratación y despido, porque ese es el mundo de hoy. O sea, hay actividades productivas que duran 5 años, que duran menos. La dinámica es, ¿no?, feroz, veloz, y no nos podemos, pues, digamos, tapar los ojos respecto de esa realidad. Entonces las relaciones laborales en ese sentido tienen que ser muy flexibles, pero con seguridad. O sea, tiene que haber una protección adecuada para esos tránsitos, esos periodos en que muchos trabajadores, incluyendo nosotros, va a interrumpir su relación de empleo con el empleador A, pero va a estar en transición hacia un empleador B, ¿no? Entonces hay que proteger esa transición. Entonces, con ese tipo de concepto hay que mirar toda la legislación laboral actual y ver cómo mejorarla, ¿no? Y que, como decía Roxana, para que también sea un mínimo común denominador razonable para todo tipo de empresa, ¿no? No solamente pensaba en la gran empresa, sino en la realidad del Perú, que tenemos pues muchas pequeñas microempresas, medianas empresas, en servicios, en actividades productivas, extractivas, etcétera, y todos tenemos que lidiar con estos costos regulatorios que en muchos casos realmente se han pasado de la raya, ¿no? Y es el momento de tratar de influir para hacer una reforma en ese sentido. Sí, claro, evidentemente manteniendo lo que decía Pepe, una estructura de derechos laborales razonable también, ¿no? Protección contra el despido, seguridad, como decía Roxana, seguridad de salud, seguridad de pensiones, que es lo que la gente quisiera de una relación laboral estable, ¿no? Tener la portabilidad de esos derechos
a lo largo del tiempo en distintos empleadores. Hay que repensar todo eso de una manera, digamos, que sea razonable para el país que tenemos hoy y el que queremos que llegue al desarrollo en algunos años. Y regresando al gráfico que mostré de exceso de informalidad, ¿no? O sea, si seguimos como estamos, para llegar a niveles de formalidad razonable, tendrían que pasar, si uno mira ese gráfico, ¿qué cosa? ¿100 años? ¿80 años? O sea, no podemos seguir así, hay que repensar las cosas para tratar de tener una trayectoria más rápida, ¿no?, de incorporación de formalidad con mayor productividad y derechos laborales protegidos, pero con mucha flexibilidad, ¿no? Ese creo que es el reto que nos queda por delante. Gracias. Muchas gracias a todos, a los panelistas, muchas gracias a todos por asistir. Como dijo Roxana, como hemos comenzado a conversar, sería bueno que podamos tener algunos otros temas tratados en este mismo tipo de panel, y si fuera así los convocaremos para ello. Muchas gracias.